Bien, ¿estás acompañada, Martina? No pasa nada, está bien. Bueno, como les decía, voy diciendo, ¿sí? Yo empiezo por orden en la lista, ¿sí? Entonces, Cascasi, a ver, que me aparece primero. Debe el último, ¿sí? El del 21 al 8, por lo tanto, tenés que hacer el punto 3 y 4, ¿sí? Mientras les voy poniendo el 3 y el 4. Bien, ¿qué más? Candela. A ver. Acá. Tenés que hacerlo todo entero al trabajo, ¿sí? Ok. Ahora empezamos a explicar punto por punto, pero primero necesito ver quiénes están de los que tienen que recuperar. Creo que sí, a Juana ya le dije todo el trabajo. Sí. A Lucía ya le dije, ¿sí? Tiene que hacer 3 y 4. A Martina, Martina tenés que hacer el 3 y 4 también, ¿sí? Entonces ya te pongo presente. Ahí está. Y Calabria, creo que ya no le dije todavía. ¿Sí? Sí, acá. Milagros, tenés que hacer el 3 y el 4, ¿sí? Ya te pongo presente también. Úrsula, a ver acá. Ay. Tenés que hacer punto 3 y 4 también. ¿Y qué más está? Y Valentina. Valentina, que ahora vemos, ¿sí? El 3 y 4 seguro tenés que hacer, pero el TP de julio, sí, que era el largo, lo tengo como incompleto, así que después vemos, después te hablo y vemos qué puntos específicos tenés que hacer, ¿sí? Sí. Bien. Ok, entonces empecemos. Vamos a mirar el trabajo y a partir de ahí explicamos específicamente, ¿sí? Lo que tienen que hacer. Bien. Esperen que pongo compartir pantalla, porque si no es imposible que me vean. Profe, después en el modo subís tipo la grabación de la clase. Sí, ahí voy a empezar. Claro, está bien, por si queremos revisar. Dale. Bueno, listo, no te anda el micrófono, perfecto. Bien. Ahí se unieron, bien. Ahí se unieron las chicas, Olivia y Renata. Les digo que me tienen que hacer todo el trabajo, ¿sí? Entero, las dos. Y ya les pongo presentes. Bien, ahora sí empezamos y después se unen, voy hablando con cada uno por privado. Entonces, ya estamos grabando, comenzamos. A ver. Bien, este es el trabajo recuperatorio, ¿sí? Que bueno, que van a tener que hacer depende de lo que deban, ¿sí? En el primer punto, lo que hay que hacer es escribir como fracción irreducible, ¿sí? Lo que hay que hacer acá, con cada una de las fracciones y los números decimales, ¿sí? Es escribir una fracción irreducible, es decir, cuando ya no puedo simplificarla más, ¿sí? Es lo que es el A, el B, el C y el D, directamente hacen simplificación, ¿sí? Nos fijamos qué divisores tenemos en común con el numerador y el denominador, y comenzamos. Pueden ser números grandes, ¿sí? Yo puedo, capaz, por ejemplo, el 12 y el 28. Puedo buscar un número, ¿sí? Que sea grande para dividirlo, y quizás en una vez yo ya puedo determinar la fracción irreducible, o puedo comenzar de a poquito, ¿sí? Puedo comenzar con el 2, ¿sí? Y después vuelvo a simplificar porque no me quedó todavía irreducible, ¿sí? Los pasos que ustedes hagan depende de ustedes.
¿sí? Si agarran números más grandes, números más chiquitos, van a llegar al mismo resultado. Pero ustedes tienen que llegar a una fracción donde el numerador y el denominador no tengan ningún divisor en común, ¿sí? No quiere decir que el denominador, ¿sí? O el numerador no sean números como 4, 8, que digas, se puede seguir reduciendo. Y quizás el denominador también se puede seguir reduciendo, pero no tienen ningún divisor en común, ¿sí? Son números que son compuestos, pero no los puedo dividir más. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer con respecto a los números decimales? Bueno, por ejemplo, en el E nosotros tenemos un número decimal que no es periódico. Por lo tanto, van a tener que utilizar un denominador con múltiplos de 10, ¿sí? Acá, en este ejemplo, nosotros tenemos 2 lugares luego de la coma. Por lo tanto, va a tener 2 ceros el denominador, ¿sí? Siempre acompañado del 1, porque si no, no tendría valor. En el F ya tenemos números decimales que ya son periódicos, ¿sí? Entonces, vamos a tener 9 dependiendo de la cantidad de números periódicos que tenemos luego de la coma, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos un solo numerito, vamos a tener un solo 9, ¿sí? Pero cuando ya tenemos una parte entera y después tenemos, luego de la coma, partes que tenemos periódicas y no periódicas, lo que tienen que hacer es escribir, ¿sí? Todo el número entero, en este caso es 3123, y le tienen que restar todo lo que no está siendo afectado por el arco, ¿sí? En este caso sería 312, ¿sí? Que no está siendo afectado. Entonces a 3123 le van a restar 312. ¿Qué va a pasar con el denominador? Con el denominador, ustedes están teniendo un solo número que está siendo afectado por el arco, ¿sí? De número periódico, que es el 3. Entonces, como tenemos un solo número, vamos a tener un solo 9. Y como tienen 2 números, luego de la coma, que no están siendo afectados por el arco, van a tener 2 ceros. ¿Cómo lo tienen que armar? Obviamente el 0 adelante no se puede poner porque si no, no tendría valor. Por lo tanto, primero ponen el 9 y luego ponen los 2 números, ¿sí? Que son los 2 ceros que corresponden al 12, ¿sí? Entonces van a tener 900. Y una vez que ustedes arman estos 3, el E, el F y el G, en número fracción, lo que van a tener que hacer, ahí sí, comienzan a simplificar, ¿sí? No se queden estancados solamente en pasar de decimal a fracción, porque una vez que ustedes lo tienen en fracción, tienen que comenzar a reducirlo para poder llegar a lo que dice el enunciado, fracción irreducible, porque si no se quedan en la mitad del camino, me lo van a pasar de decimal a fracción y queda ahí, y no, la consigna es escribir como fracción irreducible, ¿sí? Lo mismo con los anteriores. Ustedes empiezan a simplificar, pero si se quedan en la mitad del camino y se puede seguir simplificando, eso está incompleto. No va a estar mal, pero va a estar incompleto porque se podía seguir simplificando, ¿sí? Ahora igual vamos a ver varios ejemplos. En el punto 2 hay que resolver operaciones combinadas, ¿sí? No estamos hablando de ecuaciones, sino operaciones combinadas, donde van a tener que aplicar las propiedades de radicación y potenciación, ¿sí? En el A no tienen que aplicar ninguna propiedad, sino que tienen que respetar los términos, ¿sí? Esperen que quiero escribir ahí. Tienen que respetar los términos, ¿sí? Acá nosotros, si queremos separar en términos, vamos a tener todo un término gigante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna suma ni resta que me los pueda separar. Pero nosotros podemos separar en términos dentro de los paréntesis, ¿sí? Por lo tanto, acá tienen un término que es independiente, que lo van a agrupar cuando terminen de realizar toda esta operación. ¿Cómo pueden resolverlo? Pueden utilizar números decimales o pueden utilizar fracciones. ¿Qué les recomiendo? Utilizar siempre fracciones. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de trabajarlo, ¿sí? Fracciones es algo que ustedes lo trabajan más que números decimales.
más que nada en la división, ¿sí? En la multiplicación, suma y resta, quizás es mucho más fácil los decimales, pero en división siempre se les complica el tema de dónde pongo la coma, acá pongo un 0, acá qué pongo, ¿sí? Entonces, siempre les recomiendo que trabajen con fracciones, ¿sí? Entonces, acá lo que van a tener que hacer es este número decimal, lo pasan a fracción, y luego hacen simplificación o directamente hacen la división. Recuerden que cuando tienen una división de fracciones, pueden trabajar o con división o pueden trabajar con el inverso multiplicativo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros lo transformamos en una multiplicación y esta fracción la invertíamos, ¿sí? Les va a quedar 8/90, ¿sí? Pero cualquiera de los dos caminos les va a dar el mismo resultado. Vamos a la otra parte, ¿sí? Acá también podemos separar en términos, tenemos una multiplicación donde acá van a tener un número decimal periódico, por lo tanto, van a tener que primero, al transformarlo, van a tener que hacer 55, ¿sí? Que es el número completo sin la coma, menos la parte que no está siendo afectada por el arco, que en este caso es el número entero, que es 5. Por lo tanto, les va a quedar 55 menos 5, sobre 9, porque luego de la coma tenemos un solo número y es periódico, ¿sí? Y bueno, le hacen la multiplicación. Pueden realizar simplificación, así trabajan con números más chiquitos, o pueden directamente trabajar con los números que les toca sin simplificar y simplifican a lo último, ¿sí? Y bueno, el término independiente acá que vamos a tener es un número periódico, por lo tanto hacen lo mismo que con el 5,5 periódico, ¿sí? Tienen que restarle la parte que no está afectada por el arco. Una vez que tienen los resultados de acá y de acá, recién ahí pueden sacar los paréntesis y le hacen la división, ¿sí? Trabajan con división o con el inverso multiplicativo, ¿sí? Bien, en el B. En el B tienen que aplicar ya los casos, sí, perdón, los casos no, las propiedades de radicación, ¿sí? Recuerden que si nosotros queremos realizar esta raíz, la raíz cuadrada, cuando no tenemos indicado el índice es cuadrado, la raíz cuadrada de 2/5 no puedo, ¿sí? O sea, sí, si yo agarro la calculadora lo puedo hacer, pero si yo necesito saber cuánto es la raíz cuadrada de 2/5, si no tengo una calculadora no lo sé. Y si yo tengo una multiplicación y tengo el mismo radicando y el mismo índice de raíz, es decir, que tengo 2/5 dentro de la raíz y tengo los mismos índices, entonces yo los puedo juntar, ¿sí? Multiplicación y división me permiten juntar los radicandos. Por lo tanto, ustedes van a poder juntar en una raíz cuadrada de 2/5 por 2/5, ¿sí? Y ahí ustedes van a poder, al efectuar la multiplicación, van a poder resolverlo, ¿sí? Otra forma es, si yo tengo la misma base, puedo aplicar la propiedad de potenciación, que es decir, yo tengo la misma base que es raíz cuadrada de 2/5. Si yo estoy multiplicando por lo mismo, yo estoy aplicando una potencia, ¿sí? Yo puedo hacer la raíz cuadrada de 2/5 elevado al cuadrado, ¿sí? Cualquiera de las dos, aplicando las propiedades de radicación, uniendo los radicandos, o diciendo que, bueno, esto se está multiplicando 2 veces por sí mismo, por lo tanto es esa base elevada al cuadrado, les va a dar lo mismo, ¿sí? Con una, lo que ustedes van a hacer es la cuenta, ¿sí? La operación dentro del radicando y luego le aplican la raíz, y con el otro lo que van a hacer es simplificar raíz con exponente, ¿sí? Y les va a dar el mismo resultado. Luego, acá tienen una multiplicación, ¿sí? Van a tener que pasar ese 0,6 a fracción, y acá tenían que aplicar la propiedad, ¿sí? De radicación cuando teníamos raíz de raíz. Ustedes pueden hacer primero la raíz de 81/16 y luego a ese resultado volver a aplicarle la raíz. Sí, lo pueden hacer, pero la idea es que ustedes hagan menos pasos, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen primero esta cuenta y luego le aplican la raíz, no pasa nada, porque en el enunciado no les pide que apliquen propiedades, si no es necesario, obviamente. Como acá sí era necesario, porque si no, no hay una forma de resolverlo. Pero acá ustedes pueden aplicarlo
¿sí? Decir la raíz cuarta, ¿sí? Recuerden cuando tenemos raíz de raíz o potencia de potencia, se multiplican los índices, por lo tanto yo puedo hacer la raíz cuarta de 81 sobre 16, o pueden hacer la raíz cuadrada de 81 sobre 16 y luego la raíz cuadrada de ese resultado, ¿sí? Siempre fijándose si les da, haciéndolo mentalmente, o si tienen que aplicar la propiedad, ¿sí? Si en el enunciado no se los pide que apliquen propiedades, tienen que aplicarlas si es necesario, ¿sí? En el punto C, tienen que convertir este número periódico en fracción, y luego acá tienen, ¿sí?, un pequeño paréntesis donde también tienen una resta, donde tienen que convertir este número a fracción, ¿sí? Recuerden que es periódico, tengan cuidado con eso, y una vez que nosotros tenemos ese resultado, podemos realizar la división. En el otro término, ¿sí?, acá tienen que sí o sí aplicar propiedades, porque si ustedes hacen 4 décimos elevado a la 10, les va a dar un número muy alto, dividido 4 décimos a la 12. También un número súper alto, van a trabajar números muy altos, ¿sí? Por lo tanto, tienen que realizar, ¿sí?, la tarea de aplicar propiedades. Tenemos la misma base, 4 décimos, ¿sí? Tenemos una división, por lo tanto, cuando tenemos la misma base y tenemos una división, los exponentes se restan, ¿sí? Cuando tenemos multiplicación, los exponentes se suman, y cuando tenemos división, se restan. ¿Qué les va a quedar acá? Si yo tengo un exponente dividido, otro exponente que es más grande, ¿sí?, y tengo una resta, me va a quedar 10 menos 12, ¿sí? Les va a quedar un exponente negativo. Por lo tanto, recuerden que cuando tenemos un exponente negativo, ¿qué va a pasar con la fracción? La voy a tener que invertir, ¿sí? Les doy un ejemplo. Si yo tengo 5 sextos elevado a la menos 2, ¿sí?, como les va a dar acá este exponente, primero para poder operar yo tengo que sacar este exponente negativo. ¿Qué van a tener que hacer? Invertir la fracción, 6 quintos, ¿sí? Los cambio de lugar, numerador con denominador. Y ahí ya les queda 6 quintos al cuadrado, ¿sí? Ya les queda positivo el exponente y aplican 36,25, ¿sí? Y ahí queda todo. Ya una vez que resuelven esto, ya después pueden agrupar, ¿sí? Pasamos a la otra parte del trabajo, que es el punto 3 y 4, ¿sí? Que ahí ya tuvieron más problemas para resolver. Yo les voy a dar, ¿sí?, vamos a trabajar con ejemplos, porque acá si no les voy a resolver todo. Yo les doy un enunciado, ¿sí?, un enunciado en el punto 3, donde tiene una situación problemática, y ustedes van a tener que sacar todas las fracciones que se puedan, ¿sí? Recuerden que acá está el lenguaje coloquial, ¿sí? Por lo tanto, ustedes nomás lo leen, pásenlo al lenguaje simbólico, y una vez que ustedes tienen escrito todo el lenguaje simbólico, ustedes ya pueden relacionar, ¿sí?, cuál es la primera parte, cuál es la segunda parte, y qué pasa cuando me dicen, en la tercera parte tienen el resto. Bueno, lo que van a tener que hacer, ¿sí?, es sumar esas partes que yo ya tengo en el problema, ¿sí?, que los tengo como datos, y poder restarle un entero, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo. Y ahí recién van a poder contestar las dos preguntas. Van a darse cuenta que cuando ustedes hagan esto de restarle el resto, ¿sí?, de restarle el entero, ya van a poder contestar la pregunta A, y la pregunta B se va a contestar sola de esta manera. Si yo quiero pasar de una fracción a decimal, lo que tengo que hacer es dividir el numerador por el denominador, ¿sí? Si yo quiero pasar un medio a decimales, lo que hago es 1 dividido 2, ¿sí? Entonces, lo que van a tener que hacer en el punto B es dividirlo, ¿sí?, pasarlo de fracción a decimales. Y ahí pueden saber, ustedes en decimales pueden interpretar mejor cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya pueden saber cuándo se construyó la mayor parte de la casa y cuándo la menor, ¿sí? Profe, Sí, para cuando hay que sumar las fracciones, se suman, o sea, normal, las dos fracciones y ya está.
Claro, sacás común denominador, ¿sí? Porque acá vamos a tener 6/14 y 2/8. Entonces sacás común denominador, haces la suma normal, ¿sí? Donde sacás común denominador y todo, y te va a dar un número, y a eso le vamos a restar un entero, ¿sí? El entero lo vamos a sacar, ahora les explico, dependiendo del denominador, ¿sí? Bien. Ok. Y bueno, el punto 4, ¿sí? El punto 4 tenemos del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, ¿sí? Pero ya acá estamos tratando con ecuaciones, por lo tanto van a tener una incógnita, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, les decía, el triple de un número disminuido en 6. O sea, ustedes ya tienen que saber que el triple es multiplicado, ¿sí? Por 3. Disminuido. Disminuido es igual a resta, ¿sí? Equivale, les quiere decir igual, ¿sí? Al número, yo no sé cuál es el número, aumentado, quiere decir que hay una suma en 14, ¿sí? Entonces, ustedes con todo ese lenguaje coloquial lo tienen que pasar al lenguaje simbólico, ¿sí? Y ahí ya sabemos cuál es el número. Así que vamos a ver ejemplos. Así les digo primero, a ver, salir. A ver acá. Bien. A ver acá. Acá. Problemas. Esperen que les quería mostrar dónde está. Bien. Acá. Bien. Esperen que les quiero dar un ejemplo con esto de el entero. A ver acá. Acá que tenían lo del entero. El perfume, cuántos desayunos. Bueno, les voy a dar un ejemplo de lo que es entero. Esperen que lo hacemos en la pizarra. Porque específicamente necesito que entiendan qué pasa con el entero. Vamos a poner como ejemplo dos fracciones cualesquiera. A ver. Tenemos 15, ¿sí? Estamos tirando cualquier número, ¿no? 15 séptimos, ¿sí? Más, supongamos que la otra parte de la casa que se construyó sería 9 cuartos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Bueno, suman esas dos partes, ¿sí? Y, por ejemplo, acá, bueno, les di un número sumamente alto, 123 sobre 28, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que esa es la suma de la primera y segunda parte de la casa. Entonces, ¿cómo averiguo cuál fue la parte tercera, ¿sí? La tercera parte que se construyó. Bueno, se tienen que fijar en el denominador, ¿sí? Acá, el entero, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es el entero de 28, sería 28 sobre 28, ¿sí? Entonces, ¿qué le van a tener que restar? Bueno, a esa fracción le tienen que restar el entero, ¿sí? 28 sobre 28. En este ejemplo, porque la suma de estas dos partes es más grande, ¿sí? Si no, el entero va adelante, para que no les quede un número negativo. En este caso nos quedaría 123 menos 28, nos quedaría 95 sobre 28. Ahí va. ¿Sí? Y esa sería la tercera parte. Ustedes en el ejemplo, ¿sí? Les quedaba un número más chiquito. Así que vamos a poner, por ejemplo, en la primera parte de la casa se construyó un medio, ¿sí? Ustedes ya saben que es la mitad de la casa. En otra parte, sí, se construyó un cuarto, ¿sí? Entonces, la suma, ¿sí? De un medio más un cuarto, ¿sí? Hacen como un denominador, ¿sí? Que es 4, y les va a quedar 3 cuartos, ¿sí? ¿Cuál es el entero de 3 cuartos? 4 cuartos, ¿sí? Para completar el entero, y que ustedes digan, esto es un entero, porque yo puedo simplificar el 4 con el 4, ¿sí? Es 4 cuartos. Entonces, si la suma de la primera parte y la segunda parte les dio 3 cuartos, ¿sí? Recuerden que esto es un ejemplo, no son los mismos números.
¿Yo cómo averiguo la tercera parte? Bueno, si el entero de este 3/4 es 4/4, ¿sí? Si la casa entera es 4/4, yo le voy a restar la primera y segunda parte, ¿sí? Que esto es lo que ustedes van a tener que hacer en el ejemplo. Como la porción es menor que el entero, primero ponen el entero y le restan la primera y segunda parte, ¿sí? Que les va a dar 1/4, ¿sí? Y ahí van a poder contestar, que estaba acá, acá. Ya lo cerré. Ustedes van a poder contestar cuál es, ¿sí? Esa tercera parte. ¿Cómo ustedes van a determinar cuándo se construyó más o menos? ¿Sí? Les doy otro ejemplito más. Tenemos 3/4, ¿sí? Tenemos, vamos a poner otro ejemplo, 1/6, ¿sí? Números muy chiquitos. Y tenemos 1/2, ¿sí? Tenemos estas tres. Vamos a decir que esta fue la primera, esta es la segunda y esta la tercera, ¿sí? Que esto es el B, donde ustedes tienen que interpretar cuándo se construyó más partes de la casa, ¿sí? Entonces, en la primera parte, 3/4, cuando ustedes lo pasen a decimal, es decir, que hagan 3 dividido 4, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos divisiones así, ustedes van a tener 3 dividido 4, 3 no me alcanza, tengo que pedirle un 0, ¿sí? Ahí ya comenzamos con 0, y me da 30 dividido 4, ¿sí? Lo divido por 7, ¿sí? Me va a dar 2. Yo le puedo agregar un 0 sin necesidad de tener que escribir, ¿sí? En el resto 0. Y luego lo vas a dividir por 5. Te queda 20 y te queda el resto 0. Entonces, 3/4 es 0,75, ¿sí? 1/6, también van a empezar con 0, ¿sí? Porque no les alcanza, les va a dar 10. Y ustedes van a decir, bueno, 10 no me alcanza para 12, voy con 1, me sobra 4, ¿sí? Entonces después le agregan un 0, ¿sí? Y dicen, bueno, tengo 4, 40, bueno, lo divido por 6, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta que les va a quedar siempre de 36, les sobra 4 y siempre les va a sobrar 4, 0, 4, 0, ¿sí? Entonces les va a quedar 0,16, el 6 solamente periódico, ¿sí? Esto también lo pueden hacer con la calculadora, ¿sí? No tienen que hacer las cuentas, yo se las estoy haciendo para que ustedes identifiquen de dónde sale este 0,16 periódico. Y el 1/2, ¿sí? Hacen 0, ¿sí? Y les queda 10 dividido 2, 5. Entonces, ¿qué parte construyó más? Bueno, ustedes ya con decimales se pueden dar cuenta que en la primera parte tengo 0,75, que es la más grande, ¿sí? Entonces, la parte de la casa donde hubo más trabajo es la primera. ¿Y dónde hubo menos trabajo? Bueno, en la segunda parte, ¿sí? Que tengo 0,16, que es la más chiquita, ¿sí? Y así ustedes van a poder trabajar. Bien. Vamos a, antes que nos quedemos sin tiempo, les explico un ejemplo cortito, ¿sí? Esto lo voy a sacar del trabajo que tenían, ¿sí? Del 21. Uy, ¿qué hice? Saqué todo. Ahí estamos. Compartir pantalla, acá. Este no. Segundo, problemas. Acá. No, acá. Bien. Esperen que ya les digo. La raíz junta, la raíz cuadrada, la diferencia. A ver, vamos a ver el A, ¿sí? El A se los leo, decía, la diferencia, entonces ustedes vamos armándolo solo por más que acá ya está escrito, ¿sí? La diferencia, ¿sí? La diferencia tengo resta, ¿sí? Entonces voy escribiendo con color. Yo ya tengo una resta. Diferencia. Entre las 5/4 partes de un número, entonces yo no sé cuál es ese número, me dice diferencia, resta, 5/4 partes de un número. Escribo 5/4. Y voy a multiplicar ese número, ¿sí? Porque son las 5/4 partes de ese número, ¿sí? Entonces, por X, porque no sé el número. Y como yo ya escribí, ¿sí? Es una diferencia. Siempre lo primero que me mencionan va al principio, ¿sí?
porque recuerden que no es conmutativa la resta, ¿sí? Entonces, me dice la diferencia, lo primero que me aparece va al principio. Y luego me dice, y su tercera parte. Tercera parte. Entonces, lo pueden escribir de dos maneras. De esta forma, donde yo hago un tercio por x, o sea, un tercio del número, o x dividido 3, ¿sí? De esas dos formas lo pueden escribir y es exactamente lo mismo. Entonces, dice es igual, ¿ven? En este problema a nosotros nos decía es igual, ¿sí? Entonces, el lenguaje coloquial puede jugar con estas palabras. Nos puede aparecer es igual, entonces nosotros ya sabemos que ahí tenemos un igual y vamos al otro miembro, o nos puede aparecer es equivalente, ¿sí? Que es el igual a lo que ustedes tienen en el trabajo recuperatorio. Dice a la quinta parte de 4/3. Entonces, dos formas de escribirlo. Como esto, que yo tengo 4/3 por un quinto, o 4/3 dividido 5, ¿sí? Entonces, cuando es división, pueden escribirlo de dos formas, como multiplicación o como división. Esperen que tengo dos personas que están hablando. A mí me tocó las fracciones combinadas y no lo entiendo. Ah, bien. Entonces, a ustedes, lo de los cálculos combinados, ¿sí? Que es lo que expliqué al principio. Bueno, esperen que ya les digo a los que están, si me falta alguien más, y nos quedan 6 minutitos. Y les explico. Profe, Sí, yo no estoy entendiendo el 4. el 4, el Sí. de lenguaje simbólico coloquial. Sí. Bien. Entonces, a ver, cuando nosotros tenemos disminución o diferencia, tenemos resta, ¿sí? Cuando usted dice la diferencia entre, bueno, ya tenés una resta. Y cuando te aparece un número disminuido, también tenés resta. Cuando te aparezca suma, obviamente eso no hay problema, suma. Y te puede aparecer un número aumentado, ahí ya también le estás sumando, ¿sí? Al número. Te puede aparecer las 4 cuartas partes, ¿sí? Te puede aparecer o te puede aparecer también el cociente, y estamos hablando de división en ambos casos. Te puede aparecer el producto, ¿sí? Que ahí el producto es multiplicación, ¿sí? Pero siempre que a vos te aparezca acompañado de las 4 cuartas partes de un número, ahí ya sabes que va acompañado de una X. Si te aparece solamente, como acá decía, quinta parte de 4/3, ahí ya sabes que son dos números normales, ya sabes que tenés la quinta parte, que vos ya lo puedes hacer dividido 5, o por un quinto, y tenés 4/3. Pero si a vos te aparece la diferencia entre 5 cuartas partes de un número, vos ya sabés 5 cuartas partes de un número, no sabes cuál es el número. Entonces, una vez que vos planteás la ecuación, es que a vos tenés la duda, o pasarlo del lenguaje coloquial a simbólico. La ecuación. La ecuación. Entonces, en la ecuación, ustedes lo que pueden hacer es aplicar, ¿sí? La propiedad de igualdad, donde ustedes, para pasar de un lado al otro, ¿sí? Tienen que aplicar esto de, bueno, si yo tengo un -2 y quiero que aparezca como +2 en el otro miembro, tengo que agregar miembro a miembro, ¿sí? Que eso lo expliqué antes. Si ustedes se hacen mucho quilombo con eso, lo que hacen es, bueno, lo simple, que como se lo explican en criollo, bueno, si yo tengo un -2, pasa como +2, ¿sí? Y simplemente ustedes están saltando a aplicar esa propiedad, que quizás les hace un poco de problema, ¿sí? Porque capaz se pueden olvidar de tachar algo y ya después se le hace mucho matete. Entonces, hacen esto. Si ustedes tienen un negativo de un lado, ¿sí? Un -2, saben que pasa como +2, ¿sí? Si ustedes tienen un +2, pasa como -2. Si ustedes tienen un multiplicado por 2, pasa dividido por 2, o con el inverso multiplicativo. Y si ustedes tienen un dividido 2, pasa por 2, ¿sí? Una vez que tienen el resultado, esperen que hacemos un ejemplo cortito, así ya pues
no nos quedamos sin tiempo. Una vez que ustedes tienen el resultado, ¿sí? Acá. Lo pueden simplificar o no, ¿sí? Eso yo no lo evalúo como mal. ¿Ven? Acá, sí, que es el ejemplo que yo recién les dije, como yo lo escribí, siempre la división lo escribo como multiplicación, yo lo único que tuve que hacer es sacar un denominador común entre 4 y el 3, porque tenía una resta, ¿sí? Entonces, yo busqué un común denominador, ¿sí? Sumé 5 cuartos y 1/3. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma variable, es decir, los dos tienen la incógnita de x, por eso los puedo agrupar, ¿sí? Entonces, hice la resta, ¿sí? 5 cuartos menos 1/3, saqué el común denominador y todo, y me dio 11/12, x, y acá hice la multiplicación, ¿sí? Entonces, yo tengo 11/12 que está multiplicando, entonces lo pueden pasar dividiendo, ¿sí? Como 4/15 dividido 11/12, o yo siempre utilizo el inverso multiplicativo, ¿sí? Yo siempre utilizo la multiplicación. Pero si no, ustedes pueden utilizar la división, ¿sí? Donde tienen que multiplicar cruzado, ¿sí? Y yo acá, además, siempre lo que hago es utilizar simplificación para que les quede mucho más reducido el número. Si ustedes acá no me lo reducen al final, yo se los aclaro al costado, pero no se los pongo mal, ¿sí? Cuando ustedes tienen, ¿sí? Que les menciona una operación y a eso multiplicado, siempre recuerden, ¿sí? De aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Esperen que les digo. Igualmente, yo les decía a una compañera que yo ahora tengo un Zoom con tercero, ¿sí? De 10:40 a 11:10. Yo 11:20, yo estoy conectada, porque los de tercero tienen un Zoom, pero no se conectan. Entonces, yo estoy para ustedes, si siguen con dudas, seguimos trabajando, yo no tengo problema. 11:20 me conecto, ¿sí? Bien. Esperen que nos queda menos de un minuto, a ver si queda alguien más. ¿Alguien más no le dije que deben? Creo que están todos, ¿no? Bruno está acá, a ver. ¿Dónde está? Tengo... No, Bruno no, pará. No, Bruni tengo. No, acá. Ah, no, se están conectando los de tercero. Se están conectando los de tercero. Ahí está. Bueno, chicos, entonces yo 11:20 me vuelvo a conectar, ¿sí? Por si les queda alguna duda. ¿Dale? Si les queda